Bien, bueno, me voy a presentar. Yo soy el arquitecto Mariano Cortari. En este caso, voy a explicar la segunda parte de la ejercitación 2 sobre aislamiento acústico, que es la temática. Esta segunda parte consta de tres etapas. Vamos a comenzar la ejercitación ahora. Y ya se ha dictado el teórico de aislamiento acústico. La primera parte de esta ejercitación 2 ha sido explicada por el arquitecto Agustín Nasif en la clase anterior. Yo lo que voy a desarrollar va a ser dentro de la ejercitación 2 todo lo que es el cerramiento doble o muro doble. Bien, pero antes de empezar vamos a hacer una reseña de los cerramientos que hemos visto. Hemos visto los muros simples, los cuales están conformados por un solo elemento. Los heterogéneos son aquellos que tienen celdas de aire en el interior. Los múltiples son aquellos que están constituidos por múltiples capas, o como mínimo necesitamos tener dos capas, y las cuales tienen que estar adheridas con un adhesivo. Las fórmulas de aislación para muros simples es 10 por el logaritmo de la masa superficial al cuadrado menos 3. El de muro heterogéneo es 10 por el logaritmo de la masa superficial al cuadrado menos 5,3. Y el de muro múltiple es la fórmula de aislación es 10 por el logaritmo de la masa superficial al cuadrado más 3,6. Cabe recordar que todos los resultados de aislación que obtengamos de esta fórmula son para 500 Hz. En el caso de los muros dobles, estamos hablando de un cerramiento que está constituido por dos particiones y una cámara de aire, la cual puede estar rellena o vacía. Las particiones pueden ser del mismo material las dos, o pueden ser de material distinto, y pueden variar también en sus espesores. Pueden ser de igual espesor o de distintos espesores. A M1, en este caso, para que vayamos viendo la fórmula, vamos a designar a la masa superficial de la primera partición, al distanciamiento entre las particiones, y a M2 o masa superficial 2 a la masa superficial de la segunda partición. Cabe destacar que la fórmula de aislación de muro doble es para una frecuencia determinada, y no ya como las anteriores para 500 Hz, sino que debemos encontrar cuál es la frecuencia de resonancia del conjunto. Para ello vamos a aplicar la fórmula de frecuencia de resonancia. Vamos a utilizar la de 600, que nos indica que debemos multiplicar 600 por la raíz cuadrada de 1 sobre el distanciamiento o el espesor de la cámara de aire, siempre en centímetros. Eso lo vamos a multiplicar por 1, que es una constante, dividido la masa superficial de la primera partición, más 1 dividido la masa superficial de la segunda partición. Esta frecuencia que nosotros obtengamos va a ser la que luego en la fórmula de muro doble vamos a reemplazar en este espacio, y que vamos a tener que aplicarla dentro de la fórmula. La fórmula de muro doble básicamente es multiplicar 10 por el logaritmo de la masa superficial 1 más la masa superficial 2 por la frecuencia de resonancia que acabamos de obtener. Todo este conjunto se lo divide por 130, se lo eleva al cuadrado y luego le restamos 12. En el punto número 14 nos indica que debemos retomar las fórmulas utilizadas para el cálculo de aislación para muro doble. Entonces colocamos las dos principales, una que es para obtener la frecuencia de resonancia del conjunto y otra que es la fórmula propiamente dicha. En el ejercicio 15 nos describe ya un problema concreto, un divisorio entre dos aulas. Está constituido por dos particiones, las cuales en la primera capa tienen dos placas de roca yeso de 1000 kilogramos por metro cúbico, y el espesor de cada una de las placas es igual a 12,5 milímetros cada una. La cámara de aire tiene un espesor de 5 centímetros y está rellena con lana de vidrio de 50 kilos por metro cúbico. Cabe destacar que en este caso la fórmula de aislación no va a contemplar la cámara de aire rellena, sino que lo va a tomar como si estuviera vacía. La segunda capa, la segunda partición, es idéntica a la primera, consta de dos placas de roca yeso de 1000
kilogramos por metro cúbico y un espesor de 12,5 milímetros cada una de las placas. Bien, en el punto 1 del ejercicio 15 nos dice que tenemos que encontrar la masa superficial de cada una y vamos a obtenerla a través de aplicar la fórmula en donde vamos a tener que multiplicar 2, porque son dos placas en este caso. 1000 es la masa volumétrica por el espesor en metros. Vamos a tener que traducir o transformar en el sentido milímetros a metros, que en este caso 12,5 milímetros es 0,0125 metros. Realizamos la operación y vamos a obtener un valor de 25 kilogramos por metro cuadrado de masa superficial 1. Al hacer la segunda partición idéntica a la primera, obtenemos el mismo valor para la masa superficial 2. En el punto 2 del ejercicio 15 nos dice que encontremos la frecuencia de resonancia del conjunto. Aplicamos la fórmula en donde vamos a colocar el distanciamiento en centímetros. 1 sobre d es igual a 1 sobre 5. En este caso no lo pasamos a metros, sino que lo dejamos en centímetros. Y lo vamos a multiplicar por 1 dividido 25 más 1 dividido 25, que es masa superficial 1 y masa superficial 2. Cabe aclarar que no vamos a colocar unidades, sino simplemente los valores absolutos para poder realizar la operación. Obtenemos una frecuencia de resonancia del conjunto de 75,8, lo redondeamos a 76. Siempre que el valor después de la coma esté por encima de los 5, redondeamos hacia el próximo superior. Y si está por debajo de los 5 después de la coma, redondeamos al próximo inferior. En el ejercicio 3 del punto 15 nos dice que calculemos el valor de aislación de dicho muro para esa frecuencia de resonancia. Vamos a aplicar la fórmula de aislación de muro doble. Reemplazamos los valores en donde la masa superficial 1 es igual a 25, la masa superficial 2 es igual a 25 y la frecuencia de resonancia es la que obtuvimos anteriormente, que es 76. Realizamos la operación. En este caso primero desarrollamos todo este conjunto, lo elevamos al cuadrado, obtenemos el valor del logaritmo de este valor obtenido, lo multiplicamos por 10 y le restamos 12. Eso nos da un resultado de 17,3 decibeles, que lo vamos a redondear a 17 por ser el valor después de la coma inferior a 5. En el punto 4 del ejercicio 15 nos dice que recuerde que el valor hallado corresponde a una frecuencia de resonancia en conjunto que habíamos visto, que en este caso es de 76 Hz, por lo que tendrá que interpolar hasta hallar la frecuencia normalizada y así poder hallar la aislación del tabique para 500 Hz. Lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo se interpola de un modo sencillo y cómo podemos obtener para una frecuencia de 500 Hz. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es ubicarnos y decir, tenemos 76 Hz, que es la frecuencia de resonancia del conjunto, y para esa frecuencia el cerramiento aísla 17 decibeles. Nosotros necesitaríamos saber, principalmente, siempre buscar a la frecuencia normalizada más próxima, porque de nada nos sirve saber para 76, sino que tenemos que saber, en este caso nos están pidiendo para 500 Hz, entonces si llegamos a la primera frecuencia normalizada, la más próxima, y obtenemos el valor de aislación, sabemos que por una ley, en este caso de muro doble, cada vez que se duplique la frecuencia, la aislación aumenta en 6 decibeles. Entonces, al poder obtener el valor para 125, simplemente cada vez que dupliquemos la frecuencia tenemos que sumarle a ese valor 6 decibeles. Para lo cual vamos a posicionarnos en el valor que ya lo obtuvimos, que es 76. Para 76 Hz, la frecuencia de resonancia aísla, en este caso, 17 decibeles. Yo sé que para una frecuencia de 76, aísla ese valor, y sé que cuando duplico la frecuencia, o sea, la llevo al doble,
mi valor de aislación se incrementa en 6 decibeles. Entonces, en este caso, cada vez que duplico la frecuencia, voy a obtener un incremento en 6 decibeles. Entonces, para el doble de 76, que es 152, voy a tener un valor de 23. Eso me va a permitir saber cuánto se incrementa para una relación de 76 Hz de diferencia. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar y saber cuál es la diferencia que existe entre la frecuencia más próxima, que es 125, y 76. Porque si sabemos que para 76 Hz tenemos que aumentar en 6 decibeles, en este caso la diferencia que hay entre 125 y 76 es 49, seguramente va a ser menor la cantidad de decibeles que debo incrementar. Para ese punto, lo que voy a realizar a continuación va a ser una regla simple, en donde voy a decir que si para 76 Hz yo tengo que sumarle 6 decibeles, para una diferencia de 49 en este caso, voy a tener que sumarle X valor en decibeles. Hizo la operación y me da que tengo un valor de 3,87 decibeles, que en este caso lo vamos a redondear a 3,9 decibeles. Ese valor de 3,9 decibeles se lo voy a sumar al valor de aislación que tenía para 76 Hz, o sea, para A17, le voy a sumar los 3,9 y voy a llegar que para una frecuencia de 125 Hz yo voy a tener en este conjunto, en este muro doble, en este conjunto, una aislación de 20,9 decibeles. Luego, al ya obtener un valor para una frecuencia conocida que es 125, coloco 20,9 en ese caso, que va a ser el valor de aislación para 125, y sabemos que cada vez que se duplique la frecuencia solamente tengo que sumar 6 decibeles al valor que ya obtuve. Entonces, si para 125 tengo 20,9, para 250 voy a tener 26,9, para 500, que es lo que me está pidiendo, voy a obtener 32,9. Y así sucesivamente, para 1000 voy a tener 38,9, para 2000 44,9 y para 4000 50,9. Y del modo inverso, si yo voy hacia abajo y en vez de aumentar al doble de la frecuencia la disminuyo a la mitad, voy a tener que disminuir en 6 decibeles. Entonces lo que tenía 20,9 ahora se van a convertir en 14,9 para una frecuencia de 63. El punto 5 del ejercicio 15 nos indica que qué sucedería si se le rellena la cámara de aire con una manta rígida de lana de vidrio de 50 kg por metro cúbico, como lo indicaba también el enunciado principal. Cuando nosotros colocamos un material elástico dentro de una cámara de aire, este material elástico puede ser, en este caso, la lana de vidrio o espuma de poliuretano. Por el solo hecho de colocarlo en el interior, el valor de aislación se incrementa en conjunto en 10 decibeles. Entonces, obtuvimos anteriormente para una frecuencia de 125 que teníamos un valor de aislación de 20,9. Al colocarle la lana de vidrio en el interior, se incrementó su valor de aislación del conjunto en 10 decibeles. Entonces ahora vamos a obtener un valor de 30,9. Y eso se sucede para todas las frecuencias, tanto para 125, para 250, para 500, para 1000, para 2000, para 4000 y para 63 Hz. Obteniendo solo por colocarle la lana de vidrio en 500 Hz se aumentó en 10 decibeles. Anteriormente teníamos 32,9 y actualmente con la lana de vidrio tenemos un valor de 42,9, que es un incremento importante y considerable. Una vez que concluimos con la resolución del ejercicio 15.4 y 15.5, podemos observar que los valores nos han dado con decimales. Esos valores no los debemos dejar en decimales, sino que debemos redondearlos.
y realizar la operación del redondeo, siempre teniendo en cuenta que tanto para los valores de aislación por frecuencia como para los valores de aislación por frecuencia ya con el incremento de los 10 decibeles por encontrarse la cámara de aire rellena con un material elástico, siempre debemos redondear al valor y darle un valor absoluto, para lo cual tenemos que tener en cuenta que siempre que tengamos un valor después de la coma del punto que sea 5 o más de 5, debemos redondear siempre al valor próximo superior, mientras que si tenemos un valor de menor de 5 después de la coma del punto, debemos redondear al próximo inferior. En esta lámina podemos observar que tanto en la tabla de lo que corresponde en el ejercicio 15.4, los valores se han sido redondeados a los valores absolutos por unidad por cada una de las frecuencias. Esos valores redondeados corresponden a la aislación del muro doble. Y también podemos observar en la tabla, en la parte inferior de la lámina, que los valores han sido redondeados para esos valores de aislación más el incremento que han tenido por poseer la cámara de aire rellena con un material elástico. Esto lo tenemos que tener en cuenta siempre que el ejercicio queda terminado una vez que redondeamos los valores y le damos valores absolutos por cada una de las frecuencias. Vamos al ejercicio número 16, en donde dice que si se calcula un muro doble y se obtiene una frecuencia para su frecuencia de resonancia 22 Hz, una aislación de 18 decibeles, ¿cuánto aislará el muro para una frecuencia de cálculo de 1000 Hz? Bien, lo que debemos hacer es ir aproximándonos como hicimos anteriormente, a una de las frecuencias normalizadas y más próximas que tengamos al valor. Para lo cual lo que vamos a hacer es ir duplicando la frecuencia hasta que los aproximemos lo máximo posible a la primera frecuencia normalizada y conocida. Entonces vamos a determinar los parámetros que ya tenemos. Colocamos que para 22 Hz tiene una aislación de 18 decibeles. Duplicamos la frecuencia, vamos a la octava que le sigue, lo incrementamos en 22 Hz y obtenemos 44 Hz. Como sabemos que cada vez que se duplica la frecuencia aumentamos en 6 decibeles, para 44 Hz el nivel de aislación ahora se ha incrementado en 6 decibeles y tiene un valor de aislación de 24 decibeles. Bien, volvemos a hacer como en el caso anterior, volvemos a duplicar o buscamos el valor que tenemos para la octava siguiente o el doble de la frecuencia. El doble de la frecuencia de 44 Hz es 88. Hay una relación de diferencia entre 44 y 88 de 44 Hz, porque es el doble. Y para una diferencia de 44 Hz, que es el incremento, se incrementa 6 decibeles, porque cada vez que se duplica la frecuencia se incrementan en 6 decibeles. Lo que debemos averiguar cuál es la diferencia que existe entre el valor de 63 y 44. En este caso, la diferencia que existe es de 19. Bien, lo que vamos a hacer es la regla de 3 simple de nuevo y colocamos que si para una diferencia de 44 Hz, como sucede entre 44 y el doble de la misma, se incrementan 6 decibeles. Para una diferencia entre 44 y 63, que son 19, X nos dio un valor de 2,6 decibeles que debo incrementárselo para llegar al valor de aislación de 63 al valor anterior, que es el de 24. A 24 le sumo 2,6 que ya obtuve y me va a decir que para 63 Hz yo tengo un valor de aislación de 26,60 decibeles. Luego vamos a verificar
en todos los casos y para cada una de las frecuencias, obtuvimos que para 63 Hz tenemos un valor de 26,60. Sabemos que cada vez que se duplica la frecuencia tenemos que aumentarlo en 6 decibeles. Entonces para 125 voy a tener 32,6. A 32,6 le voy a sumar 6 decibeles porque voy de 125 a 250. Cuando voy de 250 a 500 vuelvo a subir a sumarle 6 decibeles. Entonces para 500 voy a tener 44. Y para 1000, que es el caso que me está pidiendo, voy a tener que incrementar el valor de 500 de aislación 6 decibeles más porque se duplica de nuevo y voy a obtener un valor de 50,6 decibeles para el caso que nos está pidiendo. Y en ese caso, si quisiéramos saber para 2000 a 1000, que es la octava anterior, tenemos que sumarle 6 decibeles. Entonces, si para 1000 tenemos 50,6 más 6 decibeles, para 2000 voy a tener 56,6 y para 4000 le tengo que sumar 6 decibeles, voy a tener 62,6. Como podemos observar, en el ejercicio 16, una vez que realizamos la operación por cada una de las frecuencias, los valores de aislación nos han dado con decimales, por lo cual debemos realizar lo que se denomina la operación de redondeo, siempre teniendo en cuenta que si el valor después de la coma o del punto es igual a 5 o más de 5, debemos redondear el valor al próximo superior, y si el valor después de la coma o el punto es menor a 5, debemos redondear al próximo inferior, para que así nos queden por cada una de las frecuencias el valor de aislación que le corresponde en valor absoluto de la unidad, como podemos observar en la parte inferior de la lámina en el cuadro que ya ha quedado determinado con los valores absolutos. Bien, acá hemos terminado la primera parte de la ejercitación 2 de la segunda parte. Ahora en lo sucesivo vamos a continuar en la segunda parte 2 de 3 que son en total.